Hola, ¿qué tal amigos, amigas y gente que nos está viendo a través de esta transmisión aquí en mi canal de Facebook? Yo soy Jorge Manzanilla. Para todas las personas que por primera vez están aquí escuchando y viendo esta transmisión, soy Jorge Manzanilla y soy biomusicoterapeuta integral de Soul Symphonics. Y pues vamos a hacer unas transmisiones a partir del día de hoy, precisamente para trabajar un poquito con esta emergencia que estamos viviendo, y es referente a las emociones en conflicto que podamos estar atravesando. Como les comenté ayer anoche, hicimos una pequeña transmisión. Estamos viviendo y estamos atravesando por un momento en donde la humanidad está teniendo que confrontar emociones que antes habíamos ignorado, habíamos cerrado nuestros ojos y habíamos dicho: no, eso a mí no me pasa, eso no sucede conmigo, yo no tengo miedo, no, yo no tengo problemas con mi economía, yo no tengo problemas con mis hijos, yo no tengo problemas con mis padres, con mi pareja, con mi trabajo, con mis jefes. Y ahora, pues bueno, resulta de que la humanidad está teniendo que confrontarse, y confrontarse de una manera tremenda ante esta situación del coronavirus, y este tema en el que nos piden quedarnos en nuestras casas, en el que nos piden pues dejar de ir a la escuela, dejar de trabajar, dejar de hacer las actividades que comúnmente teníamos, y pues confrontar con nosotros mismos aquellas cosas que habíamos estado ignorando o que habíamos estado dejando pasar por alto, como pues aquellas emociones, como en este caso el tema que vamos a trabajar y que estamos platicando, que son los miedos. Estamos escuchando la música de Soul Symphonics de fondo. Espero que se escuche bastante bien. Espero que aquí las personas que están viendo la transmisión puedan hacer algún comentario de qué tal se escucha. Pero bueno, que hemos hecho algunas pruebas y pues esperamos de que esa transmisión esté bastante bien. Y si no, pues coméntenos para poder hacer algunos ajustes. Muchas gracias a las personas que se están conectando en este momento. Aquí ya vemos algunas personitas que se están conectando. Bueno, pues entramos en materia. El tema de que se desatan los miedos, y uno de los miedos más fuertes que se desatan es el miedo a morir. Y este tema lo hemos trabajado mucho en biomusicoterapia con las personas, con los pacientes que se han acercado a nosotros a trabajar. Es un tema muy profundo en el sentido de que muchos miedos respecto a, por ejemplo, el trabajo, como por ejemplo el no tener el ingreso suficiente, o en este caso dejar de tener aquellos ingresos, aquel trabajo que yo necesito pues para poder alimentar a mi familia, para poder comprar mis cosas, para poder pagar la renta, para poder pagar la colegiatura de los hijos, etcétera. Este tema al final de cuentas desata un miedo muy grande, tanto en hombres como en mujeres, el tema de la cuestión económica, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que este miedo se desata en una situación de que la mente trabaja de esta forma. Si yo no trabajo, si yo no voy a trabajar, si yo no gano a la semana o a la quincena mi salario, pues no voy a tener para poder comer. Y si no voy a tener para poder comer, entonces pues ¿qué va a pasar? Pues si no como, lo lógico es que yo quizás me enferme, y quizás posteriormente pues al dado de mucho tiempo de no comer, al final me muera. La mente funciona así, la mente se activa, este mecanismo de defensa que tenemos, ese instinto, y entonces se activa un miedo a morir. Y es un miedo no solamente al tema del coronavirus y que vayas a enfermarte, sino también es un miedo muy fuerte a morir. La gente habían dicho que anda comprando, haciendo compras de pánico,
He visto a varias personas en esa situación y esto se debe mucho a que no estábamos viendo, no estábamos trabajando en nosotros mismos este tema respecto a la parte existencial, a la parte de para qué estoy aquí y para qué existo. Cuántas personas han estado viviendo sus vidas por vivirlas, simplemente levantándose todos los días para hacer cosas como robotitos, como ir a la escuela, como ir al trabajo, como mantener a la familia y al final de cuentas nos hemos perdido de aquella sintonía con el cual yo me reconozco como quien soy. Y entonces me voy definiendo como aquellas cosas que hago. Cuando pues voy a la escuela, pues soy un estudiante y me defino como un estudiante. Pero cuando dejo de ser un estudiante, entonces ¿qué pasa con mi vida? ¿Ah? Cuando voy a trabajar y me defino como el empleado, como el jefe o como el dueño del negocio, y soy esa persona, pero cuando tengo que dejar de hacer eso, cuando la vida me confronta y me dice, no, párale, ya no vas a poder seguir haciendo eso. Eh, ¿Y ahora qué pasa conmigo mismo? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que realmente hago aquí? Este es un tema que a mí me parece fascinante. Este tema del, de la cuarentena está haciendo que muchas personitas tengan que confrontarse con esto y eso es muy intenso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hemos basado nuestra vida cumpliendo cosas que al final de cuentas no han definido quiénes realmente somos y hemos ido por un caminito desde que éramos niños hasta la etapa adulta en donde al final no sabemos, no hemos definido bien cuál es nuestra verdadera esencia. Soy un ser biológico, soy un ser mental, soy un ser espiritual. Hay mucha confusión, hay un velo que nubla la visión de quién realmente soy y este tema, este miedo a morir, a enfrentarme a la muerte, a este paso para trascender, es algo que la humanidad está teniendo que mirarse, confrontarse consigo mismo y decir, bueno, ahora que me toca, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué le tengo miedo a morir? Se desata mucho el miedo a la enfermedad, el miedo a enfermar. Muchas personas, y lo hemos visto mucho en terapia, cuando trabajamos el miedo a morir, quizás no lo identificamos como un miedo a morir. Hay gente que dice, bueno, es que a mí no me da miedo la muerte, ¿no? Yo he visto a muchos familiares morir, he visto a muchas personas que quiero y los he ayudado en esos momentos difíciles y a mí la muerte no es algo que me asuste. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tanto te da miedo enfermar? ¿Ah? ¿Cuánto miedo hay al dolor? Al dolor físico, al dolor mental, al dolor emocional. ¿Ah? Este es un tema que yo te dejo para que reflexiones, para que analices en ti qué tanto hay ese temor a la enfermedad, ese temor a, como estaban diciendo las medios de comunicación, las redes, ese temor a bajar nuestras defensas, a sentirnos indefensos y que entonces el exterior, aquello que está allá afuera, aquel virus malévolo que viene y es así como que un monstruo, ¿no? Decía yo también en la transmisión pasada que es una energía densa, es un virus soltado por seres oscuros. Entonces esta energía densa venga y te ataque y te lastime y con tus defensas ahí bajas, entonces pasas por un sufrimiento muy largo y prolongado hasta el punto de llegar a morir o estar en ese momento de morir, ¿no?
en ese proceso. ¿Ah? Esto se está detonando a nivel subconsciente. Es muy importante trabajarlo. Es muy importante que ahora que estás en casa, que estás en este proceso también de reflexionar y meditar y reconectarte contigo mismo, tomes en cuenta, eh, hemos desatendido muchas áreas de nuestra vida, como es la parte emocional, ¿no? Y eso al final de cuentas nos ha hecho convertirnos en robots autónomos, que andamos ahí por la vida haciendo cosas sin sentido. Pero poder darle un significado a la vida, poder darle un propósito real a la vida, ayuda a que tú puedas atravesar, puedas confrontar estos miedos que se están detonando, estos miedos que van a cada vez a ser más intensos, y si no los trabajas, si no los revisas, si no haces una autoevaluación en ti misma, en ti mismo, cómo te afecta, al final de cuentas va a haber mucho sufrimiento, va a haber mucho dolor, porque acuérdate que aquello que tú te enfocas es aquello que atraes, ¿no? Aquello a lo que tú más miedo le tienes es aquello que yo te aseguro que más va a aparecer en tu vida y a lo largo de tu vida. Entonces es un momento para que tú te pongas las pilas y digas, bueno, vamos a trabajar con este miedo, vamos a revisar. Yo te, yo te puedo compartir un poquito mi experiencia como terapeuta en este sistema de Soul Symphonics, y que hemos trabajado a nivel personal y con las personas que han llegado a nosotros en estos 14 años de terapeuta, que muchas veces y en muchas ocasiones la raíz de estos miedos es un miedo muy profundo, es un miedo que viene desde etapas muy tempranas, es un miedo que viene desde el vientre materno, es un miedo que se da desde el momento en que llegamos a esta vida, llegamos a este planeta, estamos en el vientre materno y nos sabemos no deseados, sabemos que no fuimos planeados, o que alguno de nuestros padres, mamá o papá, no desean que estemos aquí. Muchas veces, en muchas situaciones, mamá piensa que es mejor que no tener este bebé. Muchas veces, en muchos casos, papá le dice a mamá que era mejor que nunca se hubiera embarazado. En ese momento se activa un miedo muy grande, el miedo raíz, que tiene que ver con desaparecer, con morir. Porque el hecho de que nuestros padres al final nos envíen ese mensaje ahí en el vientre materno, implica para nosotros el deseo de regresar al lugar de donde vinimos, al cielo. Pero para poder regresar por ese caminito tenemos que atravesar ese proceso de desencarnar, de morir, como nos lo han hecho ver, como nos han hecho creer. Al final la muerte es un proceso natural, es un proceso de recapitulación, y pues nos han hecho creer en este plano, en esta dimensión, igual por las energías, los seres oscuros, que el proceso de muerte es un proceso muy doloroso. Estamos viendo en este momento cómo la humanidad está pasando por una pandemia, cómo la gente está muriendo, cómo la gente está sufriendo, cómo dicen que no pueden respirar, que tienen mucho dolor. Entonces el miedo a la muerte, el miedo a morir, cada vez se va incrementando, se va haciendo más grande en cada uno de nosotros. Esto de manera consciente o subconsciente, ¿no? Tú podrás decir, es que yo no quiero mirar esas cosas, yo agarro y apago la televisión, o me
pongo a hacer alguna otra actividad. Pero ¿sabes qué? Al final de cuentas, esa energía que se está generando a nivel planetario eh, está de alguna manera intentando conectarse con tu frecuencia, ¿no? Entonces tenemos que estar muy conscientes, tenemos que haber hecho un buen trabajo, un gran trabajo, para poder encontrar las raíces de estos miedos y trabajarlos para poder encontrar y poder resolver, poder confrontar estas energías externas, estas energías negativas que están llegando a nosotros en esos momentos planetarios de tanto cambio. Entonces, cuando confrontamos y trabajamos ese miedo primario a morir que recibimos desde que estamos en el vientre materno, podemos entonces tener herramientas para poder trabajar con temas como este. Se dan muchos casos. Quizás mamá o papá no es que no te quisieron, a lo mejor sí te planearon, pero mamá es muy débil. Mamá es una mujer que tiene una enfermedad. Y esa enfermedad que le da, o que tiene un padecimiento crónico, o que cuando está embarazada sufre, en esa enfermedad hace que tú grabes en tus células, grabes en tus memorias ese miedo a morir. Compartes el miedo con tu mamá y ese miedo se detona en ti, y en esos momentos en donde estamos viviendo una situación de enfermedad, se detona y puede causar un gran conflicto si no lo trabajas. Hay mucha gente que ni siquiera quiere acercarse a las personas, hay mucho miedo al contacto físico, hay mucho miedo a respirar, la gente sale con sus tapabocas, aunque ya dijeron que eso no sirve para nada, a menos que tú tengas alguna enfermedad respiratoria, pero la gente no quiere respirar. Nos ha costado mucho aceptar, ¿no? Ahora sí que como humanos estamos en este camino de despertar y nos ha costado mucho aceptar, y hoy pues la vida nos está poniendo a respirar, a aceptar y soltar, aceptar esta situación como la que viviste quizás en el pasado, en el vientre materno con tus padres, y soltar ese miedo. Mucha gente dice, bueno, es que ahorita se están detonando las emociones, nos estamos enojando, nos estamos desquitando con el que está junto a mí en mi casa, porque estoy aquí encerrado o encerrada, y entonces me estoy desquitando con mis hijos, o me estoy desquitando con mi mamá, o me estoy desquitando con X persona. Claro, porque al final de cuentas tus miedos no están trabajados, no te has dado el tiempo para trabajarlos. Quizás has trabajado muchos otros aspectos. Acuérdate de que el ser humano tiene muchas áreas de trabajo, ¿no? Y quizás has cuidado mucho tu salud respecto a lo que comes, o respecto a tu condición física, pero el tema de la parte emocional y la parte mental la hemos descuidado. Como también te decía en otras transmisiones, en las transmisiones pasadas, puedes revisar aquí en el muro. Como también te decía, a veces nos enfocamos en una sola área y estamos trabajando esa área, y nos volvemos muy buenos en eso, nos volvemos exitosos en esa área, pero descuidamos todo lo demás, descuidamos esa parte emocional que ahorita en este momento es tan importante para trabajar. Entonces se detona ese miedo a morir. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos miedo a morir, ¿qué es algo que está pasando en las personas y que he estado notando? Cuando tenemos ese miedo a morir, cuando se detona esa emoción de miedo, sale, y ¿cómo la expresamos? La expresamos a través de otro miedo, porque se va conectando a otros miedos, y entonces tenemos miedo a salir, tenemos miedo a relacionarnos con las personas, tenemos miedo, el miedo a morir
se expresa en estas situaciones como miedo a vivir, y nos da miedo estar ahí, vivir, y nos quedamos incomunicados, aislados. ¿Cuántas personas están metidas en este momento viendo Netflix o viendo, tratando de callar la mente de toda la porquería, de la basura, del diálogo interno, de la mente ahí mentirosa que nos está diciendo, 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 y estamos callando la mente, a lo mejor jugando un jueguito o viendo Netflix o viendo alguna película o viendo alguna serie, no lo sé. Cada persona va de su realidad de muchas maneras, y creo que ya no hay tiempo para evadir nuestra realidad. Estamos en un momento de cambio, de transformación muy bonito, muy intenso, que esto está, esto es lo que si vemos la parte negativa de todo del miedo y nos enfocamos en ello, no podemos ver esta parte en la que por fin estamos teniendo la oportunidad de conocernos a nosotros mismos, de saber aquello que tenemos que trabajar, y como en este caso, esta tarde que estoy platicando contigo, trabajar estos miedos, el miedo a morir, el miedo a vivir, el miedo al mañana, el miedo al futuro, el miedo a qué va a pasar el día de mañana, que yo ya no puedo ir a trabajar, qué va a pasar el día de mañana si ya no puedo salir absolutamente a ningún lado, qué va a pasar el día de mañana cuando ya no tenga dinero. ¿Ah? Se va a detonar mi miedo a morir, ¿no? Y el miedo a morir va a crecer y va a crecer y va a crecer y va a crecer. Bueno, todo esto se puede trabajar. Cuando tenemos emociones alteradas, en conflicto, es más difícil tomar decisiones en situaciones de riesgo, en situaciones como esta, en situaciones delicadas. Cuando tenemos más claridad respecto a lo que sentimos, respecto a las cosas que debemos hacer, a las decisiones que debemos tomar, yo te aseguro, por la experiencia personal y por lo que he visto y observado, que es más sencillo, es más fácil poder pasar esos momentos. Son momentos de cambio, como te vengo diciendo, trascendentales, pero que al final de cuentas nos van a llevar a un nuevo amanecer, a una nueva luz, a un nuevo comienzo para la humanidad. De mi parte es todo. Quédate pensando, reflexionando un poco. Hay que trabajar, hay que buscar desde la raíz. Yo te invito a trabajar con el sistema Soul Symphonics. Si te ha interesado ese tema, si te ha llamado la atención esto que te estoy comentando, pues puedes acercarte, enviarnos un mensaje, y con mucho gusto podríamos trabajar ya de manera personal, revisar un poquito estos temas de manera personales. Vamos a estar haciendo una transmisión, esperamos que todos los días, para reconocer nuestros miedos, como los tenemos aquí en el tema. Y hoy, bueno, fue el miedo a morir. Hay muchos miedos que se están detonando, hay muchos temas que a mí me gustaría platicar contigo en este momento. Vamos a irlo exponiendo poco a poco al paso de los días, también para que te tomes un poquito de tiempo para reflexionar, para que te vayan cayendo los 20 respecto a lo que estamos pasando. Te deseo lo mejor, muchas bendiciones. Pedimos con mucho cariño a todos nuestros ángeles, a nuestro ser superior, que esté con nosotros en todo momento y que nos ayude para poder pasar esta situación que estamos viviendo. Y pues de mi parte es todo. Un saludo muy grande a las personas que aquí nos están viendo: a Ivonne Godoy, a Ana Yari, a Esmeralda Estrella. Saludos, Esmeralda, ella nos ve desde el Estado de México. Muchas gracias por ver esta transmisión, y pues que estés muy bien, ahí en el Estado de México. Un abrazo muy fuerte, y a todas las personas que nos vean posteriormente, igual, muchos saludos, les queremos mucho. Les invitamos mañana a las 7 de la noche, es el programa de radio Tiempo de Despertar. 7 de la noche es
Olírica Radio. Ahí nos podrás sintonizar, y aquí también en el muro dejaremos el enlace para la transmisión del programa. Tenemos una entrevista con una terapeuta, con Leti, la terapeuta que amablemente se acercó al Centro Armonía y Prana la semana pasada, y pues hicimos una bonita entrevista y muchas otras sorpresas. Vamos a hablar de biodescodificación, vamos a hablar más cosas, más temas del sistema Soul Symphonics, de la biomusicoterapia, mucha música hermosa como la que estamos escuchando y muchas sorpresas más. No se pierdan el programa mañana 7 de la noche en Radio Olírica. Es por internet en Olírica, www.olírica radio. Nos vemos y un abrazo muy fuerte para todos.